Hoy dándole continuidad, siguiendo el hilo del estudio, vamos a revisar el tema que se incluye dentro de su guía de estudio que se llama proceso de mejora continua. ¿Qué es el proceso de mejora continua, maestras, maestros? Primero, la mejora continua puede entenderse como la búsqueda constante para ofrecer una educación más humanista, una educación integral, inclusiva, equitativa, democrática, intercultural. Estamos buscando constantemente de qué manera podemos mejorar lo que ya hacemos en la escuela para que la educación que ofrece nuestro plantel, nuestra escuela, nuestra institución, sea una educación con estas características. Es decir, una educación que promueve el Estado mexicano desde una visión transformadora, transformar la sociedad, transformar la comunidad territorio. La mejora continua, esta transformación, esta búsqueda para ofrecer una mejor educación, lo vamos a lograr a través de un proceso, una serie de pasos. Ese proceso de mejora continua en las escuelas se caracteriza por que reflexionamos sobre lo que hacemos, sobre los procesos que se llevan a cabo en nuestra escuela. Nos sentamos a analizar, a reflexionar por qué se hace de esa forma y no de otra, de qué manera lo podemos mejorar. Entonces, la práctica reflexiva que promueve el desarrollo de capacidades de la escuela es progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa. Esa práctica reflexiva. Y está orientada a garantizar el máximo logro de los aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto, maestras, maestros? Que nosotros, como colectivo, nos vamos a reunir en Consejo Técnico Escolar para reflexionar sobre los procesos que se llevan a cabo en nuestro plantel, en nuestra escuela. Y la idea de que estemos reflexionando sobre un proceso que se lleva a cabo en la escuela es para transformar ese proceso con el objetivo de garantizar el máximo logro de los aprendizajes. Es decir, yo no voy a mejorar, no me voy a poner con mis compañeros docentes en un consejo técnico a reflexionar sobre la infraestructura de la escuela nada más para que se vea más bonita. Nosotros vamos a reflexionar sobre la infraestructura de la escuela para garantizar que con esa infraestructura que estamos debatiendo, que estamos analizando, que estamos reflexionando, se garantice una educación más humanista, una educación más integral, más inclusiva, más equitativa, democrática, intercultural. Es decir, que con eso se mejore los aprendizajes de los alumnos, la excelencia educativa y sobre todo se garantice el ejercicio pleno en los niños de su derecho a la educación. Eso es lo que vamos a estar reflexionando. Para eso nos vamos a reunir en consejo técnico para ver cuáles son esos procesos que podemos mejorar, que podemos transformar en la escuela, orientado siempre al máximo logro de los aprendizajes de nuestros alumnos. ¿Cuáles son las características de ese proceso que vamos a llevar a cabo para mejorar constantemente, para mejorar continuamente lo que se hace en la escuela? Las características de ese proceso de mejora continua es que es un proceso progresivo. ¿Qué quiere decir? Que para poder lograr la mejora continua, para poder lograr su pleno cumplimiento, se requieren medidas a mediano y largo plazo. No vamos a obtener resultados de la noche a la mañana. No vamos a lograr una transformación de la noche a la mañana. Nosotros vamos a estar implementando medidas a mediano, a largo plazo para lograr la mejora continua, para lograr una verdadera transformación. Entonces, se reconoce que el avance es
paulatino. Poco a poco vamos a ir avanzando en la mejora. Poco a poco vamos a estar mejorando ese proceso que hayamos decidido. Es gradual, otra de las características del proceso de mejora continua, porque requiere de esfuerzos continuos. No es de que, por ejemplo, vamos a elaborar nuestro programa de mejora continua con la intención de mejorar un proceso que hemos elegido ahí en la escuela. Y vamos a realizar esfuerzos en el mes de septiembre. Y ya con eso vamos a lograr transformar ese proceso y vamos a mejorar la educación que se brinda en la escuela. No, se requiere de esfuerzos continuos cada mes, cada viernes, cada 15 días, cada bimestre. Esfuerzos continuos enfocados en modificar las condiciones de la escuela, infraestructura, la interacción, convivencia con los alumnos, prácticas de enseñanza, prácticas de evaluación, para garantizar la formación y las trayectorias escolares de los niños. Otra de las características del proceso de mejora continua es que es sistemático. ¿A qué se refiere que es sistemático? Vamos a suponer que la maestra María del Carmen trabaja en la escuela Melchor Ocampo. La maestra Marcela trabaja en la escuela Miguel Hidalgo. Las maestras trabajan en una escuela diferente. La maestra María del Carmen, ella trabaja en una escuela. La maestra Marcela, ella trabaja en otra escuela. ¿A qué se refiere que el proceso de mejora continua es sistemático? Que aunque ellas trabajan en dos escuelas diferentes, van a seguir los mismos pasos, la misma serie de fases para mejorar los procesos de cada una de sus escuelas. Son escuelas diferentes, problemáticas diferentes, necesidades diferentes, pero los pasos a seguir para mejorar esos procesos, esos pasos a seguir se llaman fases. Esas fases son las mismas en todas las escuelas. Es decir, en todas las escuelas se tiene que hacer un diagnóstico para identificar las problemáticas. En todas las escuelas se tiene que hacer una planeación de la problemática identificada. A eso se refiere que es sistemático el proceso de mejora continua. No importa que sean escuelas distintas, el proceso, las fases son las mismas. Todas las escuelas van a hacer un diagnóstico. Aunque cada escuela experimenta el proceso a partir de sus condiciones, a partir de su contexto, es decir, van a atender problemáticas distintas o van a mejorar procesos distintos que hayan elegido, el proceso de mejora continua sigue una serie de fases que son comunes. Esas fases tienen la finalidad de ordenar, de orientar y de dirigir los esfuerzos que va a realizar el colectivo de esa escuela para transformar ese proceso, para mejorar ese proceso que se lleva a cabo en la escuela. Otra de las características del proceso de mejora continua es que es diferenciado. ¿Qué quiere decir que es diferenciado? Que el proceso de mejora continua que se va a llevar a cabo en la escuela Miguel Hidalgo es diferente a el que se va a llevar a cabo en la escuela Melchor Ocampo. ¿Por qué? Porque la escuela Miguel Hidalgo tiene ciertas problemáticas, cierto contexto, ciertas necesidades. Y la escuela Melchor Ocampo tiene las propias. Aunque van a seguir los mismos pasos para mejorar el proceso, pues van a resolver problemáticas distintas. Por ello, el proceso de mejora continua es diferenciado, porque cada escuela tiene sus condiciones, cada escuela tiene sus características, tienen características, condiciones distintas cada escuela. Entonces, no es de que todas las escuelas van a incluir dentro de su programa de mejora continua transformar la convivencia escolar de la escuela. Puede ser el caso que incluyan la convivencia escolar,
como una problemática en su programa de mejora continua, pero aún así las estrategias, las acciones, los materiales, los responsables es distinto, es diferenciado. Otra de las características del proceso de mejora continua es que es territorial. Para mejorar los procesos que se llevan a cabo en la escuela, necesitamos hacer un diagnóstico socioeducativo de la escuela, conocer las necesidades, las problemáticas. Entonces, el proceso de mejora parte de la realidad en la que está situada cada una de las escuelas. Y cada una de las escuelas tiene características territoriales distintas, características culturales distintas, características sociales distintas, características económicas y políticas distintas. Por lo tanto, el proceso de mejora continua, al ser territorial, es contextualizado porque responde al contexto de cada una de las escuelas. Otra de las características del proceso de mejora continua es que es participativo. ¿Qué quiere decir que es participativo? De que no es responsabilidad únicamente del director mejorar los procesos de la escuela. No es responsabilidad únicamente del maestro con mayor experiencia de la escuela mejorar los procesos. No, el proceso de mejora continua para lograr una verdadera transformación de los procesos requiere que todos participemos, que todos nos involucremos, que todos podamos colaborar de manera activa, de manera corresponsable. Todos nos involucremos en las acciones, en el momento de definir el objetivo, las metas, las acciones. Se requiere una participación activa de todos, estudiantes, maestros, madres, padres de familia, tutores, personal de apoyo, autoridades escolares, autoridades educativas, para lograr una verdadera transformación de esos procesos y, en consecuencia, mejorar la calidad del servicio que brinda esa escuela. Otra de las características del proceso de mejora continua es que es dialógico. Nosotros nos vamos a reunir en Consejo Técnico Escolar para dialogar, para reflexionar. Ese diálogo y esa reflexión son la base de la participación de los que nos involucramos en el proceso de mejora continua. Ese diálogo, esa reflexión va a permitir la interacción, la motivación y la cohesión de la comunidad para que todos podamos participar, para que todos nos involucremos en mejorar esos procesos que hemos identificado. Y otra característica del proceso de mejora continua es que es integral. Integral porque no nos vamos a enfocar únicamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Podemos transformar procesos de interacción como es la convivencia escolar. Podemos transformar las dinámicas de convivencia en la escuela. Podemos transformar la infraestructura, el equipamiento necesario para atender la diversidad de alumnos que tenemos en la escuela. Es decir, es integral. No es únicamente proceso de mejora continua, comprensión lectora, lectura, escritura y ya, proceso de mejora continua enfocado en eso. No, es integral. La realidad no es fragmentada. Es importante reconocer la complejidad del proceso educativo y todo lo que afecta al proceso educativo para poder ver de qué manera podemos transformar esos procesos y en consecuencia mejorar los aprendizajes de los alumnos, atender las múltiples dimensiones en las que podemos intervenir para mejorar, así como los diversos actores que deben de involucrarse, no solamente el docente, también los padres de familia, las autoridades. Estas son las características del proceso de mejora continua. En la clase anterior estudiamos los lineamientos para la integración, para la operación, para el funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Y si usted recuerda, algo que veíamos en la clase anterior cuando estudiamos ese tema es que se tenía que integrar un comité
un comité de planeación y evaluación. Ese comité de planeación y evaluación tiene una función principal y esa función principal es coordinar, dirigir e integrar los esfuerzos de todos los maestros, de toda la escuela, para planear, para implementar y dar seguimiento al proceso de mejora. Esa es la función de este comité de planeación y evaluación. Coordinar los maestros, los esfuerzos, las acciones que van a realizar los maestros, dirigir, integrar todos esos esfuerzos para poder planear, para poder implementar las acciones y dar el seguimiento del proceso de mejora. Esto no quiere decir que el comité es el que va a tomar las decisiones. Tomar decisiones, acuerdos, compromisos es tarea de todo el colectivo. Todos vamos a decidir, a opinar, a sugerir, a recomendar. Vamos a realizar acciones acordadas. No es de que, el comité tiene que encargarse en este caso, del programa de mejora continua, profe. No, ellos van a coordinar los esfuerzos que hagamos, va a dirigir hacia dónde van esos esfuerzos, van a integrarlos para lograr una verdadera transformación de los procesos que hemos seleccionado. Ahora, hay una diferencia, maestras, maestros. Regularmente es común que algunos maestros confundan el proceso de mejora continua con el programa de mejora continua. El proceso de mejora continua es un conjunto, está integrado por un conjunto de fases. Las fases de ese proceso de mejora continua inician con un diálogo, inician con una reflexión. Ese diálogo y esa reflexión es lo que nos va a permitir conocer la realidad donde nos encontramos. Una lectura de la realidad. A partir de esa lectura de la realidad vamos a poder planificar el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Vamos a poder elaborar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, decidir cómo vamos a hacer el diagnóstico a partir de esa lectura de la realidad que hemos realizado, de ese diálogo, de esa reflexión. Planificamos el diagnóstico, qué instrumentos nos van a permitir obtener información. Un diagnóstico se hace para recabar información. Para eso se hace un diagnóstico. En la lectura de la realidad, nosotros dialogamos, reflexionamos sobre qué información necesitamos recabar. Una vez que ya sabemos o tenemos una idea de qué información queremos recabar, ahora sí vamos a decidir qué instrumentos, qué mecanismos son los más apropiados para recabar esa información. Eso es parte del proceso de mejora continua para identificar qué queremos mejorar, qué procesos queremos transformar. Ya una vez que recabamos información, el recabar información nos sirve para identificar problemáticas. Para eso me sirve el diagnóstico, para identificar problemáticas. Después del diagnóstico socioeducativo, nosotros vamos a identificar muchas problemáticas en torno a los procesos que queremos transformar, que queremos mejorar. Esas problemáticas las tenemos que jerarquizar, tenemos que priorizar, no las vamos a atender todas. Vamos a suponer que elegimos el problema de la convivencia escolar. Elegimos esa problemática. Queremos transformar la convivencia escolar en la escuela, mejorar la convivencia escolar en la escuela para obtener mejores resultados en los aprendizajes de los niños, porque va a haber una mejor dinámica de convivencia, de interacción entre los niños, y eso se va a ver reflejado en que el maestro ya no va a perder tiempo controlando la disciplina, resolviendo conflictos,
sino que va a aprovecharse de mejor manera el tiempo, los esfuerzos. Perfecto, ya identificamos la problemática. Ahora, tenemos que planificar en colectivo cómo vamos a solucionar ese problema. Entonces, ya ahí nos pasamos a la fase de la planeación. En la fase de la planeación, nosotros tenemos que establecer, aquí en la fase de la planeación, nosotros tenemos que establecer un objetivo de qué es lo que queremos lograr con la convivencia. Tenemos que establecer metas. Las metas son los puntos de llegada. Imaginemos que vamos a subir una serie de escaleras. Cada uno de esos escalones es una meta. Es una meta. Cada logro de esa meta me va a acercar más a mi objetivo, a donde yo quiero llegar. Y vamos a establecer acciones. Las acciones son las actividades específicas, actividades puntuales que van a realizar ciertos actores. Tenemos que establecer quiénes van a ser esos actores, los responsables. Tenemos que definir los materiales, los tiempos, cuándo lo van a hacer. Eso lo vamos a hacer en la fase de la planeación, la fase del proceso de mejora continua que se llama planeación. Ahora, todo esto que les estoy describiendo aquí lo tenemos que plasmar en un documento para ordenarlo, para organizarlo. Ese documento donde vamos a plasmar los objetivos, las metas, las acciones responsables, insumos, materiales, los tiempos, ese documento lleva por nombre Programa de Mejora Continua. Entonces, el programa de mejora continua es el resultado de la fase de la planeación del proceso de mejora continua. ¿Sí me explico la diferencia, maestros, entre proceso de mejora continua y programa de mejora continua? El programa de mejora continua es el resultado de la planeación, de la fase de la planeación, donde estamos plasmando los objetivos, las metas, las acciones, los responsables, los materiales, los tiempos. La planeación que estamos haciendo nosotros. Estamos en la fase de la planeación de ese proceso de mejora continua. Entonces, en la fase de la planeación, como resultado de la fase de la planeación, vamos a tener un documento que se llama Programa de Mejora Continua. La siguiente fase del proceso de mejora continua es implementar. ¿Qué cosa vamos a implementar? Lo que planificamos. ¿Cómo se llama lo que planificamos? Programa de mejora continua. Entonces, la implementación, la fase de la implementación se refiere a implementar las acciones del programa de mejora continua. Esa es la siguiente fase. Vamos a implementar las acciones que acordamos en nuestra planeación, en nuestro programa de mejora continua. Después de que implementamos esas acciones, hay que hacer un seguimiento y hay que evaluar de qué vamos a hacer el seguimiento, de qué es lo que vamos a evaluar. Pues lo que implementamos, es decir, lo que planificamos, es decir, el programa de mejora continua. Vamos a hacer el seguimiento del programa de mejora continua. Vamos a evaluar nuestro programa de mejora continua. El programa de mejora continua va dentro, forma parte del proceso de mejora continua. Y finalmente, la fase de comunicación de los avances y los logros. ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Los avances y los logros que hayamos obtenido de lo que planificamos, es decir, de nuestro programa de mejora continua. Esa es la diferencia entre el proceso de mejora continua y
el programa de mejora continua. Ahora, vamos a explicarlo detalladamente cada una de estas fases en orden para poder comprender todo el panorama. Esto que está viendo usted en pantalla, compañera maestra, compañero maestro, son los ámbitos del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Todas las escuelas, cada una de las escuelas tiene necesidades, problemáticas, situaciones distintas. Vamos a poner de ejemplo una escuela ubicada en Tijuana, acá por los límites de Estados Unidos, en la frontera. Las problemáticas que enfrenta una escuela en Tijuana no son las mismas problemáticas que enfrenta una escuela en la Ciudad de México. Por ejemplo, la parte de la migración no afecta tanto a la escuela de la Ciudad de México como sí afecta a una escuela en Tijuana. Oiga, profe, yo trabajo en Tijuana. Fíjese que yo pues trabajo con niños, se inscriben niños a la escuela, nosotros los atendemos, pero al mes, a los 2 meses ya no van porque se cruzaron a los Estados Unidos. Después, profe, como a los 6 meses regresan y se incorporan otra vez porque los regresaron. Entonces, son problemáticas que enfrentan los docentes, en este ejemplo, en Tijuana. La política internacional. No, profe, es que el presidente de Estados Unidos, las políticas que tiene respecto a la migración, pues están afectando muchísimo, en este caso, la dinámica escolar, cómo se da aquí en la ciudad. En la Ciudad de México, no, pues el presidente Donald Trump podrá decir lo que quiera, aquí tenemos a nuestra presidenta y pues no nos afecta a nosotros la dinámica escolar. Entonces, a eso me refiero, maestras, maestros, de que cada escuela como territorio enfrenta distintas situaciones. Por ello, para elaborar un diagnóstico socioeducativo de la escuela, como colectivo, tenemos que considerar estos ámbitos para ver cuál de estos ámbitos es un dolor que tenemos como escuela. Es algo que necesitamos transformar. Es un proceso que se lleva a cabo y que necesitamos resolver, que necesitamos atender. Los ámbitos son una especie de referentes de manera general que nos permiten ubicar aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos pedagógicos, aspectos organizativos, aspectos administrativos, aspectos de gestión. Recuerdan que una de las características del proceso de mejora continua es que es integral. Muchas de las veces nosotros como docentes enfrascamos en lo pedagógico y la realidad es de que hay otros actores, otros aspectos que influyen en que realmente podamos lograr una mejora en los aprendizajes de los alumnos. Por ello, el programa de mejora continua es integral para que nosotros como colectivo analicemos todos los ámbitos. ¿Cuáles de esos ámbitos requieren la intervención de los actores de la comunidad? Maestros, padres de familia, autoridades escolares, autoridades educativas. ¿Cuáles de ellos requieren la intervención de esos actores y con acciones específicas para su mejora? Estos ámbitos del diagnóstico son todos esos que usted ve aquí. Este es un ámbito del diagnóstico, este es un ámbito del diagnóstico, este es un ámbito del diagnóstico, este es un ámbito del diagnóstico. Todos ellos son ámbitos del diagnóstico. Están organizados los ámbitos del diagnóstico por escenarios. Por ejemplo, hay ámbitos del diagnóstico que se presentan en el aula. Hay ámbitos del diagnóstico que se presentan en la escuela. Hay ámbitos del diagnóstico, pues, que están relacionados con la comunidad donde está ubicada la escuela. Y hay ámbitos del diagnóstico que tienen que ver con el contexto regional, con el contexto nacional, con el contexto internacional.
Dentro de los ámbitos del diagnóstico hay algunos de ellos que comparten escenarios. Por ejemplo, la convivencia escolar comparte el escenario porque dentro del salón hay un tipo de convivencia y cuando los niños conviven en la hora del descanso, cuando llegan, la hora de la salida, también se da otro tipo de convivencia. Es decir, hay ámbitos del diagnóstico que comparten escenarios en el aula y en la escuela. ¿Cómo debemos de hacer el diagnóstico socioeducativo de nuestra escuela? ¿Cuál es el proceso que debemos de seguir para hacer un diagnóstico socioeducativo de la escuela? Primer paso, sobre cómo realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Tengo que ubicar los ámbitos que son relevantes. Por ejemplo, me voy a regresar, maestros, a la página anterior. Para usted, observando todo el panorama, todos los escenarios, el escenario de aula, el escenario escolar, el escenario comunitario, el contexto regional, nacional e internacional, ¿cuáles de esos ámbitos, dadas las características de su escuela, las características de sus alumnos, de su territorio, dice, pues los ámbitos a los que yo les prestaría atención son estos? Por ejemplo, en mi contexto, un ámbito importante es la convivencia escolar. Otro ámbito importante es la participación de los padres de familia. Entonces, observe que aquí estoy eligiendo un ámbito que tiene que ver con el aula y con la escuela. Acá elegí un ámbito que tiene que ver con la comunidad y con la escuela. Entonces, así es ir seleccionando, ir prestando atención a los ámbitos del diagnóstico que consideramos relevantes. Nosotros vamos a hacer como primer paso ubicar esos ámbitos que son relevantes, que son importantes para nosotros, de acuerdo a las características de nuestra escuela, de acuerdo al contexto de nuestra escuela, de acuerdo al territorio en el que se encuentra ubicado nuestra escuela, nuestra comunidad. Hacemos eso, ubicamos los ámbitos que son relevantes para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula, escuela y comunidad. Nosotros hacemos una selección. Profe, ¿cuántos ámbitos tengo que seleccionar? No hay un número como tal de una cantidad de ámbitos que yo tenga que seleccionar. Recuerden que esto es a través de diálogo, de reflexión. Nosotros en colectivo vamos a estar dialogando, vamos a estar reflexionando para seleccionar, para ubicar los ámbitos. Ya una vez que ubicamos los ámbitos, ahora hay que analizarlos. Vamos a analizar los ámbitos seleccionados. Es decir, vamos nosotros a reflexionar, analizar. ¿Por qué elegimos ese ámbito? ¿Por qué ubicamos ese ámbito? A ver, de todos los ámbitos que hay aquí, de todos estos, ¿por qué yo me enfoqué en este y no en otro más? Pues es que en mi contexto escolar, la convivencia escolar que se presenta entre los alumnos afecta directamente el aprovechamiento académico de los niños, aprovecha directamente la mejora de los aprendizajes de los niños. Por ello, elegí ese ámbito del diagnóstico. De eso se trata el segundo paso para elaborar el diagnóstico. Analizar los ámbitos seleccionados, estar analizando esos ámbitos seleccionados. Aquí es recomendable formular preguntas que los lleven a conocer la situación de la escuela en cada ámbito. A ver, profe, ¿y por qué la convivencia? No, pues es que yo no puedo avanzar en la clase porque preparo mi clase, mi planeación, llevo los materiales bien padre, me emociona mucho, digo, este día va a ser un día maravilloso con la tremenda clase que me preparé. Llego y allá están discutiendo en un equipo, acá en otro, se me fue el tiempo y por estar atendiendo los conflictos entre ellos no avancé en la clase y no logré hacer lo que había planificado, no logré llevarlo a cabo. Entonces la convivencia, la dinámica de convivencia que tienen los niños afecta, en este caso, mi intervención, la clase que yo doy. Ahí estoy analizando, es decir, estoy dando a conocer la situación en el aula o en la escuela respecto a ese ámbito para mí como docente. Esto es un proceso de diálogo, de reflexión que vamos a tener como colectivo.
Ya una vez que analizamos los ámbitos que ubicamos, que elegimos, ahora tenemos que recabar información sobre ese ámbito. Tenemos que recabar información sobre ese ámbito para ver cuál es el problema, cuál es la raíz, cuál es la causa de esas problemáticas, de esas dinámicas de convivencia. Entonces, en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, es importante que nosotros tengamos que decidir las fuentes de información que nos pueden dar cuenta de la situación de nuestra escuela en los ámbitos que vamos a analizar. Por ejemplo, continuando con lo que les mencionaba de la convivencia escolar, una fuente de información que me puede servir, una fuente con la cual voy a recabar información, es una guía de observación. Una guía de observación sobre la dinámica, la interacción de los niños en los primeros días de clase en las actividades que van a tener. Una guía de observación es una lista de preguntas, de afirmaciones, donde yo voy a focalizar mi atención en ciertas prácticas, ciertas actividades, ciertas actitudes, ciertos comportamientos que van a tener el niño, con la intención de recabar información para identificar cuáles son las causas del problema. Entonces, de esa manera nosotros vamos a elegir cuáles son las fuentes de información. Para algunos va a ser una fuente de información. No, pues es que yo tengo que aplicar una prueba escrita. Perfecto, es una fuente de información. Una prueba escrita me va a arrojar información. No, yo tengo que realizar una entrevista. Entonces, aquí estamos planificando nuestro diagnóstico socioeducativo de la escuela. También es importante decidir qué instrumentos son los que se requieren. Los actores a quienes se les va a consultar, si es a los alumnos, a los padres de familia, al maestro que tuvo el grupo, el grado anterior, y el tiempo que requerimos para recabar esa información. Una semana, un mes y medio. ¿Cuánto tiempo necesitamos para recabar la información de nuestro diagnóstico socioeducativo de la escuela? Aquí es donde nosotros como colectivo decidimos cuánto tiempo nos vamos a llevar en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Entonces, aquí lo que hacemos es recabar la información. Ya aplicamos los instrumentos, ya observé al grupo, ya apliqué la prueba escrita, ya recabé la información, ya tengo información sobre los ámbitos que seleccionamos. Ahora tenemos que integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela, quiere decir que vamos a integrar las evidencias para de manera general tener una idea de cuáles son las causas, las problemáticas, pero de manera general, las condiciones del contexto, las condiciones del aprendizaje de los estudiantes, las situaciones que son relevantes para la enseñanza, para la gestión, entre otras. Integramos nosotros toda esa narrativa entre todo el colectivo y ya después lo vamos integrando cada quien su parte. Ya tenemos la narrativa construida por parte de cada uno de los maestros de grupo, por cada uno de los maestros por horas. Sí, pero cada quien hizo su aporte. Ahora, el siguiente paso es analizarlo. A ver, vamos a analizar. A ver, profe de educación física, él integró su narrativa de esta forma. Él dice que las causas que originan los problemas de convivencia se deben a eso y eso. El maestro de primero dice esto, el maestro de segundo dice eso. Ese es el siguiente paso, analizar esa narrativa para ver cuáles son los puntos en común. ¿Cuál es la perspectiva de un maestro, de otro maestro, para realmente identificar cuál es la problemática? Entonces, vamos a analizar la narrativa para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que deseamos transformar. Recordemos que el objetivo del programa de mejora continua es resolver problemas. Entonces, por ello, nosotros vamos a enfocarnos al momento de analizar la narrativa en identificar las problemáticas que desde nuestro criterio como colectivo requieren ser atendidas, son prioritarias.
Y aquí, punto muy importante. En la clase anterior, yo les mencionaba y les explicaba que puse mi pantalla en blanco, maestros, que como resultado del diagnóstico socioeducativo de la escuela, pues nosotros vamos a identificar problemas. Entonces vamos a analizar cuáles nos van a servir para nuestro programa de mejora continua y cuáles podemos aprovechar para nuestro programa analítico. ¿Cuáles nos van a servir para nuestro programa analítico? Entonces, cuando nosotros analizamos la narrativa para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que deseamos transformar, también vamos a identificar aquellas problemáticas que pueden ser aprovechadas para vincularlas con los contenidos de la fase del campo formativo correspondiente. Es decir, para contextualizar los contenidos y los PDA, para darle sentido a lo que vamos a trabajar con los alumnos. Después de que ya analizamos la narrativa e identificamos las problemáticas, vamos a identificar muchos problemas, vamos a identificar muchas situaciones problemáticas ahí. No vamos a atender todas las problemáticas. Puede ser que nos sean 15 problemáticas, 20 problemáticas, 10 problemáticas. No vamos a atender esas problemáticas. Tenemos que priorizar las problemáticas que hayamos identificado. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente, después de analizar la narrativa, tendremos una lista larga de problemáticas que hemos identificado. Es necesario delimitar las problemáticas que pueden ser atendidas por la escuela como parte de su programa de mejora continua. Habrá otras problemáticas que no podemos atender como escuela. Nosotros como escuela tenemos ciertos alcances, ciertas limitaciones y no podemos resolverlo todo. Entonces tenemos de esa lista de problemáticas, tenemos que analizar, a ver, cuáles de esas problemáticas pueden ser atendidas por nosotros como actores a través de nuestro programa de mejora continua. Y ahí decidimos nosotros cuáles de esas problemáticas pueden ser atendidas a través como parte de nuestro programa de mejora continua y seleccionamos esas problemáticas. Sí, los ámbitos se seleccionan dependiendo de la perspectiva de cada docente. Por eso se hace en colectivo la selección de los ámbitos. La problemática que ellos perciben, la problemática que un maestro percibe. A partir de ahí, cada maestro selecciona los ámbitos que ubica los ámbitos que son relevantes para él. Y son relevantes para él porque ese maestro tiene problemática para la mejora de los aprendizajes con un tema relacionado con ese ámbito. Entonces, a partir de eso se selecciona. Maestra María del Carmen, en el caso del examen, no le preguntan como tal que usted tenga que tener conocimiento de los ámbitos, sino son planteamientos relacionados con un ámbito en particular y qué estrategia podría, por ejemplo, vamos a suponer que usted elige el ámbito de asistencia de los alumnos. ¿Cuál es el instrumento más apropiado para obtener información, para recabar información, para resolver esa problemática? Pues no es aplicar una prueba escrita, es realizar entrevistas con el padre de familia para conocer los motivos por los cuales el niño no asiste a la escuela, revisar como insumos la lista de asistencia del grado anterior. Entonces va más a las estrategias más apropiadas de acuerdo al ámbito, no que usted tenga conocimiento o que memorice todos los ámbitos. Entonces, va más hacia esa parte. Entonces, de esa manera es como elaboramos el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Así se hace un diagnóstico socioeducativo de la escuela. Primero ubicamos los ámbitos que son relevantes para cada maestro va a ubicar sus ámbitos. Después analizamos, a ver, profe Santos, ¿por qué elegiste este ámbito? ¿Por qué seleccionaste ese ámbito? Ya una vez que lo seleccionamos, recabamos información de esos ámbitos. Cada maestro con su grupo, de los ámbitos seleccionados. Después se integra una narrativa, de manera general, los resultados de cada uno de maestros se va integrando, tenemos una narrativa de toda la escuela.
Después se analiza la narrativa de toda la escuela, porque el programa de mejora continua no es por grado, es por escuela. Por ello analizamos la narrativa de toda la escuela con la información de cada uno de los docentes. Y a partir de ahí priorizamos las problemáticas que hemos identificado, aquellas problemáticas que consideramos que como escuela podemos resolverlas a través de nuestro programa de mejora continua. Ahora, el comité de planeación y evaluación, ese grupo de maestros del que hablábamos la clase anterior, tiene ciertas responsabilidades en este proceso de mejora continua. Por ejemplo, en la fase del diagnóstico socioeducativo de la escuela, el comité de planeación y evaluación tiene como responsabilidades las siguientes: promover que se recuperen todas las voces en el diagnóstico. Es decir, que se recabe información sobre los estudiantes, las familias, los docentes, los directivos, entre otros actores involucrados en la educación. Por ejemplo, vamos a suponer que un ámbito del diagnóstico que seleccionamos fue la convivencia. Convivencia. La convivencia escolar. Entonces, el comité de planeación y evaluación va a promover que cuando queremos recabar información sobre la convivencia escolar, no nos limitemos únicamente a aplicar una guía de observación para ver cómo se comportan los niños, sino que apliquemos con los niños, por ejemplo, un test, una entrevista para ver cómo consideran ellos que es la convivencia con sus compañeritos. Con los padres de familia, una encuesta, por ejemplo, una entrevista para ver su opinión respecto a la dinámica de convivencia de los niños en la escuela. Con los maestros, no solamente los niños, sino cada maestro, cuál es su perspectiva respecto a la dinámica de convivencia entre los alumnos. Entonces, el comité de planeación y evaluación promoverá que todas las voces sean escuchadas al momento de recabar la información sobre ese ámbito del diagnóstico que hemos seleccionado. Otra de las responsabilidades del comité de planeación y evaluación durante la fase del diagnóstico socioeducativo de la escuela es apoyar la integración de la información obtenida, apoyar a sus compañeros maestros. Los maestros recaban la información, ya la tienen, y se la dan a los integrantes del comité de planeación y evaluación. Y ellos la van integrando, la van integrando, la van integrando, para en el siguiente consejo técnico escolar tener la información ya ahí estructurada, tener la escuela ya organizada. Otra de las responsabilidades del comité de planeación y evaluación es coordinar la reflexión, el análisis. Me voy a regresar una página, maestros. Aquí, en la parte de el análisis de la narrativa para identificar las problemáticas, el comité de planeación y evaluación va a estar coordinando el diálogo, va a estar coordinando la reflexión. Profe, ¿tú qué opinas? Profe, ¿tú por qué consideras esto? Para poder seleccionar las problemáticas. Entonces van a estar coordinando la reflexión, el análisis, para priorizar las problemáticas. Otra de las responsabilidades del comité de planeación y evaluación durante la fase del diagnóstico es dar a conocer a toda la comunidad, ya una vez que terminamos, las problemáticas que se estarán atendiendo a través del programa de mejora continua. Esto permitirá tener una mirada compartida con respecto a lo que es necesario mejorar. Dice Campa, en nuestra escuela se aplica mediante un formulario y cada asesor se encarga de recabar y compartir la información al comité de planeación y evaluación. Muy bien, ahí es una forma en lo que se está haciendo en algunas escuelas, se está cumpliendo con esta responsabilidad por parte del comité de planeación y evaluación, donde están apoyando para la integración de la información obtenida como resultado del diagnóstico. Ahora, en la fase de la planeación, ¿qué es lo que va a hacer el comité de planeación y evaluación aquí? ¿Cuál es la responsabilidad? Primero recordemos que el propósito de la fase de la planeación es que todo el colectivo, todos los integrantes del Consejo Técnico Escolar, coordinado por el comité de planeación y evaluación, definan los objetivos, definan las metas,
definan las acciones. Es decir, los objetivos, las metas y las acciones no las impone el director, no las impone el supervisor. Todo el colectivo participamos para decidir, para definir los objetivos, las metas, las acciones. Obviamente, de acuerdo a la problemática que hemos priorizado para poder conformar nuestro programa de mejora continua. Es decir, los objetivos, las metas, las acciones estarán en relación con la problemática que hayamos decidido. Vamos a suponer que es la la convivencia escolar. Entonces, vamos a definir los objetivos para esa problemática, las metas, las acciones para atender esa problemática que priorizamos de la lista que teníamos. Entonces, en colectivo, vamos a definir objetivos. Primero se definen los objetivos, después vamos a definir las metas y posteriormente vamos a definir las acciones. Los objetivos, al momento de definir, al momento de plantear los objetivos, es importante considerar que haya claridad en lo que quiere lograr y que esté relacionado con la problemática que se quiere atender. El objetivo que se va a construir en colectivo tiene que tener estas características, que haya claridad en lo que se quiere lograr, que esté relacionado con la problemática. No debe quedar duda que el objetivo contribuye a mejorar esa situación. Los recursos y el tiempo con los que cuenta la escuela que le permitan alcanzar eso que se propone. Y en la misma redacción del objetivo debe de asentarse, debe de especificarse que esté dentro de su ámbito de acción o competencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas cosas que no dependen del director, que no dependen de los padres de familia, que no dependen de los alumnos, que no dependen de los maestros. Entonces, no podemos incluir dentro del objetivo algo que esté fuera del alcance de nosotros. Tienen que ser cosas que dependan de la escuela, que dependan de la participación de los padres de familia, de las autoridades educativas, de los docentes. No podemos, muchos nos gustaría incluir un objetivo donde logremos grandes cosas, pero nosotros tenemos alcances y limitaciones. Es esta, maestra Maritza, es esta. A lo que estoy explicando aquí ya es las responsabilidades específicas en cada una de las fases, maestra, del comité de planeación y evaluación. Ahorita estamos con la parte de la planeación, primero definiendo, recordando cuáles son las características que debe tener el objetivo, las metas, las acciones, y luego vemos las responsabilidades del comité. Ahora, las metas. ¿Cómo deben ser las metas? Las metas, una buena meta tiene las siguientes características. Debe ser concreta, es decir, debe de establecer un solo resultado y evitar ambigüedades. Por ejemplo, vamos a suponer que en una primaria, una de las metas sea mejorar la comprensión lectora de los alumnos. Entonces, es la problemática que se quiere atender. Y el objetivo, la meta es que el 100% de los alumnos para el mes de noviembre comprenda lo que lee y lea de una manera fluida, respetando los signos de puntuación, con el tono apropiado. A ver, espérame, ya son muchísimas cosas. No es de que solamente tengan, yo puedo incluir varias metas. Vean las metas como escalones, escalones que me van a permitir alcanzar el objetivo, llegar al objetivo. Entonces yo puedo tener varias metas dentro de mi programa de mejora continua. Cada meta debe establecer un solo resultado para que no haya ambigüedades. Ahora, siguiente punto en relación a lo que dice la maestra, que dice Guadalupe. Debe ser alcanzable, debe ser realista. Si llevo 2, 3 años con ese mismo problema, pues para el mes de noviembre yo no voy a alcanzar el 100% de los alumnos que lleven a cabo esa meta. Eso no es realista.
La meta debe ser alcanzable, debe ser realista para ser lograda en corto y mediano plazo. Yo puedo establecer un 60%, un 70%, X cantidad de alumnos y luego actualizar las metas, irlas actualizando, ir aumentando el porcentaje durante el ciclo escolar. Pero tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista para ser lograda en corto o mediano plazo, porque de lo contrario nos vamos a sentir frustrados porque llegó el mes de noviembre. Vamos a suponer, no quiere decir que tenga que ser para noviembre, maestros, sino que hayamos decidido ese mes y no alcanzamos ese porcentaje, esa cantidad. Entonces tiene que ser alcanzable para ser lograda en corto o mediano plazo. Tiene que ser medible, es decir, debe de especificar el parámetro con el que se evidenciará su cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de redactar una meta se tiene que establecer una unidad de medida cuantitativa, una cantidad, un porcentaje, una fracción, una unidad de medida cuantitativa. Tiene que ser demostrable. Al momento de redactar una meta, tenemos que especificar el cumplimiento parcial o total de la meta, es decir, de qué manera vamos a poder observar, de qué manera nos vamos a poder dar cuenta que realmente se alcanzó, que realmente se logró. Entonces nos obliga a presentar resultados concretos que permitan demostrar el avance en esa meta o bien la conclusión, que ya alcanzamos esa meta. Después de las metas se redactan las acciones. Las acciones, maestros, son las actividades específicas, las actividades puntuales. ¿Qué va a hacer el maestro de grupo? ¿Qué va a hacer el padre de familia? ¿Qué va a hacer el maestro de educación física? Actividades puntuales. Primero, partimos de una descripción de la acción. ¿En qué consiste esa actividad? Partimos de la descripción de la acción. Es aquí la especificación de los aspectos centrales. Por ejemplo, ¿en qué consiste esa acción? Se tiene que describir. ¿Cómo se desarrollará esa acción? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿A quiénes está dirigida? Se tiene que describir. Al momento de que yo lea una acción, tengo que responderme estas preguntas. De igual manera, tiene que establecer los tiempos. Una acción puede repetirse en el transcurso de un periodo de tiempo, cada 15 días, cada viernes. Ahí se está repitiendo en el transcurso de un periodo de tiempo. O bien puede realizarse por única vez en diferentes momentos del ciclo escolar. Por ejemplo, los simulacros. Los simulacros en el mes de agosto y en el mes de enero. Se repiten por única vez en diferentes momentos del ciclo escolar. Entonces nosotros tenemos que establecer el periodo de tiempo en el cual se va a llevar a cabo esa acción. Al momento de redactar, al momento de organizar nuestro programa de mejora continua, tenemos que especificar quiénes van a ser los responsables. Decidir quién o quiénes son las o los responsables de que esa acción se implemente de acuerdo a lo planeado. El maestro de grupo, el padre de familia, X alumno, X, padre, X docente. Y los recursos humanos, pedagógicos, técnicos que necesitan para ejercer la acción. Regularmente nosotros integramos una tabla donde tenemos el objetivo, tenemos las metas y tenemos las acciones. Y para cada una de esas acciones tenemos los responsables, los tiempos, recursos y lo vamos organizando de esa forma. Para cada una de esas acciones lo vamos especificando, lo vamos en este caso estableciendo. Eso es lo que hacemos en la fase de la planeación. Pero ¿cuáles son las responsabilidades del Comité de Planeación y Evaluación en esta fase? Las responsabilidades del Comité de Planeación y Evaluación en la fase de la planeación es coordinar el diálogo en torno al planteamiento de los objetivos, metas y acciones. Visualícese en el Consejo Técnico en el mes de agosto.
Usted lo eligieron, lo han propuesto para integrar el comité de planeación y evaluación y entonces usted va a estar allá al frente, coordinando el diálogo. Bueno, no sería en el mes de agosto porque en el mes de agosto estarían planificando el diagnóstico y la planeación se hace ya cuando recabamos información del diagnóstico. En el Consejo Técnico de septiembre. En el Consejo Técnico del mes de septiembre ya recabaron información, está allá al frente usted coordinando el diálogo. Maestros, ¿qué proponen dentro de los objetivos? ¿Cómo lo redactamos aquí? ¿De qué manera lo elaboramos? ¿Qué características debe tener el objetivo? Necesitamos mencionar esto, necesitamos incluir esto. Ahí usted va a estar coordinando el diálogo para el planteamiento de los objetivos, las metas, las acciones. Otra de las responsabilidades del Comité de Planeación y Evaluación es registrar los objetivos, porque los maestros van a estar ahí todos, no, pues yo propongo, profe, que le incluya ahí y entonces tenemos que estar registrando esos objetivos, metas, acciones que hayamos acordado para conformar nuestro programa de mejora continua. Ya que tenemos redactados los objetivos, las metas, las acciones a las que llegamos, a las que se elaboraron, vamos a dar a conocer a la comunidad escolar, vamos a dar en este caso eh, a conocer a la comunidad escolar el programa de mejora continua. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo quedó conformado el programa de mejora continua? Se lo compartimos a la comunidad escolar. Es la responsabilidad del Comité de Planeación y Evaluación, darlo a conocer a través de una lona, a través de un recurso digital, un díptico informativo. Ya el Comité de Planeación y Evaluación lo va a decidir. Una parte importante, una responsabilidad importante del Comité de Planeación y Evaluación, por la que le suelen preguntar en el examen en esta parte de la planeación, es de que el Comité de Planeación y Evaluación tiene que vincular a la comunidad, vincular a las madres, a los padres de familia o a los tutores como responsables en ciertas acciones que se van a llevar para cumplir con los objetivos y las metas establecidas. Es decir, tenemos que ver, a ver, para el logro de esa meta, ¿qué acción podrían realizar los padres de familia para alcanzar esa meta? Y entonces ya ahí nosotros estamos como comité de planeación y evaluación definiendo las acciones en las que vamos a solicitar la colaboración, ya sea de la comunidad, de las madres, de los padres de familia, de los tutores, en acciones específicas, porque lo que queremos con ello es favorecer la corresponsabilidad en el aprendizaje de los niños. Y finalmente, otra de las responsabilidades del Comité de Planeación y Evaluación en la fase de la planeación es determinar el momento, determinar el tiempo y la forma de presentar al Comité Escolar de Administración Participativa o su equivalente. Recuerden que este Comité Escolar de Administración Participativa, Comité Escolar de Administración Participativa, lo estudiamos en la Ley General de Educación. Y cuando estudiábamos ese tema, ahí analizábamos que este Comité Escolar de Administración Participativa se integra en las escuelas cuando la escuela forma parte del programa La Escuela es Nuestra. Y entonces este Comité Escolar de Administración Participativa administra el dinero, el recurso que manda la federación para garantizar la idoneidad del plantel de la escuela, que es un espacio idóneo. Entonces, una de las responsabilidades del Comité de Planeación y Evaluación durante la fase de la planeación es acercarse con este comité, con esos padres de familia, y darles a conocer cuáles son las necesidades que tiene la escuela en materia de infraestructura. Profe, pero el comité, ¿cómo va a saber? Porque eso lo identificó durante el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Identificaron que hacía falta, que la barda se estaba cayendo, que hacía falta un vidrio de una ventana. Entonces le van a dar a conocer las necesidades en materia de infraestructura, en materia de equipamiento, para que sea este Comité Escolar de Administración Participativa quien se encargue
de esas necesidades en materia de infraestructura, de equipamiento que se hayan identificado durante el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Esto con la intención de que este comité escolar de administración participativa las incluya dentro del cumplimiento de sus funciones, que es mejorar la infraestructura, el equipamiento de la escuela con ese recurso que manda la federación. Como tal, una meta pues sería principalmente que tenga en este caso estas características. Aquí en donde tenemos la meta, nosotros al momento de redactar las metas, nosotros empezamos a redactar una meta que establezca un solo resultado, que establezca un solo resultado. Redactamos, es que depende de la problemática que tengamos. Una vez que tengamos una problemática, establecemos una meta, un punto de llegada. Para redactar las metas, primero tenemos que tener claro el objetivo. Un objetivo claro, porque las metas es como el desglose o los puntos de llegada que me van a acercar cada vez más a ese objetivo, que me van a ir acercando, que me van a ir llegando. Entonces, ya al momento de que nosotros vayamos a redactar una meta, simplemente tenemos que prestar atención de que esa redacción de esa meta sea una meta concreta. Podemos tener varias metas. Que lo que hemos redactado ahí sea alcanzable, sea realista para ser lograda en corto o mediano plazo, que sea medible, que podamos medirlo, que incluya una medida, una cantidad, cuántos alumnos, qué porcentaje, y que sea demostrable, que lo podamos al momento de hacer el seguimiento, la evaluación. Entonces, para que no quede en el aire, el procedimiento correcto es primero partimos de los objetivos. Después son las metas y posteriormente, ahora sí, las acciones. No partimos inicialmente de una meta así de manera aislada. Tenemos que, porque van a ser un conjunto de metas que me van a ayudar y me van a acercar a lograr ese objetivo. Y en el caso de que no haya un comité de escolar de administración participativa, el equivalente sería la Asociación de Padres de Familia, la Asociación de Padres y Madres de Familia, quienes son los encargados de realizar actividades para apoyar en la infraestructura, en el equipamiento de la escuela. Entonces, sería el equivalente ahí en la escuela. En algunos casos también es el comité escolar, el comité um, es el comité de participación escolar. Es la otra instancia que puede apoyar. Este principalmente se encarga de la parte de la seguridad de la escuela, pero también podría apoyar. Es decir, su equivalente se refiere a un grupo de padres de familia que pueda apoyar a la escuela con esa responsabilidad de la infraestructura y el equipamiento. Ya depende de la escuela cómo esté organizada, porque tenemos escuelas de organización completa, escuelas de organización incompleta, y entonces pues no siempre se tiene todos los comités como se propone. Posterior a la planeación, sigue la implementación. ¿Qué es la implementación? Una vez que hemos definido los objetivos, gracias maestra Ileana, Comité Escolar de Participación Social, podría ser el equivalente también en algunas escuelas que podría estar apoyando. Muchas gracias maestra Ileana. La implementación, maestros, se refiere a que una vez que hemos definido los objetivos, una vez que hemos definido las metas, una vez que hemos definido las acciones, pues hay que implementarlos, hay que llevarlos a cabo. Es poner en marcha los compromisos establecidos para la mejora. Una implementación apropiada implica que las acciones se realicen según lo planeado. Sin embargo, en el proceso pueden modificarse. Nosotros cada mes vamos a estar haciendo seguimiento de nuestro programa de mejora continua, a lo que estamos implementando. Y si observamos que no se están logrando lo que los objetivos, las metas, las acciones, los resultados que queremos, entonces podemos modificar las acciones. Podemos modificar, en este caso, podemos ajustar las acciones a partir de los resultados que vayamos obteniendo. Si no nos está dando resultado una acción, vamos a cambiar, vamos a actualizar.
Vamos a ajustar. La implementación es eso, llevar a cabo las actividades que hemos definido en nuestro programa de mejora continua. ¿Cuál es la responsabilidad del comité de planeación y evaluación durante la implementación? En esta fase de implementación, el comité de planeación y evaluación va a promover que toda la comunidad conozca los objetivos, las metas y las acciones que se llevarán a cabo, es decir, el programa de mejora continua. Entonces, lo que va a hacer el comité de planeación y evaluación es socializarlo, va a socializarlo, va a difundirlo en la escuela. Los involucrados, en este caso el comité también va a promover, el comité de planeación y evaluación durante la fase de implementación, va a promover que los involucrados directamente en las acciones, vamos a suponer que el profe de educación física es el responsable de una acción. Entonces el comité de planeación y evaluación lo que va a hacer es promover que el profe de educación física, que es el involucrado directamente en una acción planteada, conozca las fechas en las que debe de realizarla. Vamos a continuar con la problemática convivencia escolar y como parte de la convivencia escolar, una de las acciones es de que el maestro de educación física, como tiene la oportunidad los viernes, va a realizar actividades de integración, dinámicas, juegos para promover, en este caso, la convivencia entre los alumnos en la hora del descanso. Entonces, es el comité de planeación y evaluación va a estar promoviendo que el maestro de educación física conozca, profe, recuerda que este viernes te toca realizar las actividades de convivencia. Este, asegúrate de obtener evidencias para analizarlas en el Consejo Técnico Escolar, para ver cómo vamos avanzando, si nos están funcionando esas dinámicas, esas actividades. Eso es lo que va a hacer el comité de planeación y evaluación durante la implementación. Va a promover que los involucrados de las acciones conozcan las fechas en que deben realizar y que obtengan las evidencias que darán cuenta de que realizaron esas acciones. Después viene la fase de seguimiento y evaluación. Se requiere de un seguimiento para reconocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se implementa. Es decir, para conocer si lo que planificamos en nuestro programa de mejora continua realmente lo estamos implementando o no lo estamos implementando. Entonces, para eso es el seguimiento, para ver si estamos cumpliendo con lo que planificamos. En el caso de la evaluación, es para identificar si los resultados que estamos obteniendo con lo que estamos implementando son o no son los que esperábamos y poder reflexionar sobre ello y tomar decisiones al respecto para, en este caso, mejorar, para hacer las modificaciones, las adaptaciones necesarias. El seguimiento y la evaluación tienen diferentes intenciones, pero están articuladas. Se realizan en distintos tiempos del ciclo escolar. El seguimiento es cada mes de Consejo Técnico Escolar tenemos que estar haciendo el seguimiento. Y se requiere de responsables e insumos para ello, para ver realmente si estamos avanzando, incluyendo los indicadores o evidencias que se establecieron en las metas. ¿Cuáles son las responsabilidades del Comité de Planeación y Evaluación en la fase de seguimiento y evaluación? En esta fase de seguimiento y evaluación, el comité contribuye a recoger la información y tenerla disponible para el momento de análisis y evaluación. Entonces, el comité va a estar obteniendo la información sobre el seguimiento de las acciones, las evidencias, las va a obtener para tenerlas disponibles para analizarlas en el Consejo Técnico. Verificar que las acciones planeadas se hayan realizado en tiempo y forma, de acuerdo al calendario. Dirigir el diálogo en los momentos que se establezcan para la revisión de los avances en el Consejo Técnico Escolar. Va a estar el Comité de Planeación y Evaluación dirigiendo ese diálogo. En este caso van a estar dirigiendo el diálogo sobre la reflexión, el análisis y realizar los ajustes necesarios. Y hacer un balance final de los logros alcanzados. ¿Cuáles fueron los logros que alcanzamos en nuestro programa de mejora continua? Y presentarlos al colectivo docente para tomar decisiones. Esas son las responsabilidades del Comité de Planeación y Evaluación durante el seguimiento y la evaluación. Después viene la última fase, que es
comunicar a la comunidad los avances y los logros de lo que planificamos, de nuestro programa de mejora continua. La comunicación de avances y de logros se puede realizar en periodos o momentos definidos por el colectivo docente. Los maestros deciden cuándo van a comunicar a los padres de familia los avances, los progresos. Por ello es importante recuperar la información que los sustente y decidir las maneras de comunicarlos de acuerdo con los medios y recursos con los que cuente la escuela, así como atendiendo las prácticas culturales de la comunidad en la que se inserta. Esto se refiere, maestros, principalmente porque en algunos contextos, en algunas regiones de nuestro país, el padre de familia dice, no, 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 a ver, a mí me tienen que convocar a una asamblea, a una reunión, y ahí de frente el director me tiene que hacer la rendición de cuentas. Entonces, se tienen que atender esas prácticas culturales. No es mandar un PDF con el informe, con gráficas. No, no, se tiene que reunir porque los padres de familia es una práctica cultural de que tienen que estar ahí dando la cara en este. Entonces, se tiene que respetar esa forma, esa práctica cultural en la comunicación de los avances y los logros del programa de mejora continua. ¿Cuáles son las responsabilidades del Comité de Planeación y Evaluación en esta fase de comunicación de avances y logros? En esta fase, el Comité de Planeación y Evaluación lo que va a hacer es contribuir a integrar la información, organizar una presentación, un archivo PDF, una gráfica, tablas respecto a los logros alcanzados en las metas y los objetivos planeados. Coordinar el diálogo con el colectivo para acordar la forma y el momento en el que se van a comunicar los resultados a la comunidad escolar, a los padres de familia. Presentar a la comunidad escolar los logros alcanzados. Entonces, en la rendición de cuentas va a participar el Comité de Planeación y Evaluación. Recordemos que el Comité de Planeación y Evaluación está integrado por maestros y el personal de dirección. El director, el director, el subdirector van a participar también ahí en la rendición de cuentas. Esto, maestros, respecto a el proceso de mejora continua. Quiero hacerles un regalito, maestras, maestros, porque para efectos del examen, es repasar, practicar nuestra experiencia y demás, pero para efectos de su práctica, en el desempeño de su función como maestra, como maestro, muchas de las veces, pues tienen dudas sobre cómo elaborar el programa de mejora continua, hay inquietudes, entonces a partir de ello les voy a obsequiar algo, un regalito. Como ustedes saben, yo manejo un sistema de membresías en que yo realizo para colaboradores, para suscriptores. Entonces, les voy a regalar a ustedes algo que diseñé. Algo que diseñé, maestros, para mis suscriptores, para mis colaboradores, para los maestros que tienen mi membresía. Se los voy a regalar a ustedes. Les voy a compartir el enlace aquí en el chat y se los voy a compartir también en el grupo de WhatsApp. A ver, permítanme, no se copió bien. Ahora sí. Primero les explico en qué consiste. Este es un evaluador del programa de mejora continua. Es un evaluador, maestros, que les va a permitir a ustedes, aquí yo les hice un video tutorial sobre cómo funciona, y es un evaluador que utiliza, me explico un poco, puse mi pantalla en blanco, maestras, maestros. Utiliza la inteligencia artificial. Miren, me explico. La inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, es una inteligencia artificial genérica. ¿Qué quiere decir genérica? Que si yo le pregunto algo, me va a responder de manera general. Si yo le pido que me ayude a redactar un objetivo, una meta, una acción, probablemente esa redacción de esa meta, de ese objetivo, de esa acción, sea de una empresa, sea de una maquiladora, es decir, ¿por qué? Porque no está contextualizado a las metas, de acuerdo a los lineamientos que tenemos nosotros por parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, es de manera general, la inteligencia artificial me respondería de manera general. Vaya, lo llamamos alucinaría la inteligencia artificial en la respuesta. Entonces, lo que yo hice fue entrenar a la inteligencia artificial. Yo creé un GPT.
¿Qué es un GPT? Un GPT es una inteligencia artificial que ha recibido un entrenamiento, que ha recibido una formación. De modo que este GPT no va a buscar en internet las respuestas, no va a buscar. Ese GPT va a responder únicamente con la capacitación, con la información, con, en este caso, que haya recibido. Y yo entrené este GPT con documentos oficiales, con información, para que cuando usted le pregunte a este GPT, usted tenga la certeza y la tranquilidad que es una respuesta puntual, específica, de acuerdo a los documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a lo que nos pide nuestro director, nuestro supervisor, cómo debe ser un objetivo, una meta en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, y no me dé una respuesta de manera general que pues no tiene las características que debe incluir una meta, unos objetivos, las acciones. Entonces ese GPT yo lo entrené y es el que yo les voy a obsequiar, es el que yo les voy a regalar. Entonces, ahorita les comparto la liga, maestra Martina. Ahorita se la comparto ahí en el chat. Primero les explico cómo funciona. Entonces, aquí aparece que ahorita les voy a compartir la liga y les va a aparecer esto aquí, que para acceder a este evaluador del programa de mejora continua, usted tiene que escribir una contraseña o tiene que hacerse, tiene que adquirir la membresía. No es necesario que adquiera la membresía porque es un regalo. Ya para el siguiente ciclo escolar, si usted le gustaría formar parte, ya lo puede analizar en el mes de agosto. Pero ahorita es un regalo para usted, maestra. Aquí usted va a colocar su contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Así, profe. Se está grabando la sesión, usted la puede poder revisar y entonces así en minúsculas, así como está ahí. Profe, esa es la contraseña que usted va a ingresar aquí. Profe, ingresa la contraseña y ya después le da clic al botón de ingresar. Y entonces ahora sí se desbloquea el enlace para ingresar a ese evaluador del programa de mejora continua. Y entonces le doy clic aquí donde dice abrir el evaluador del programa de mejora continua y me va a abrir el GPT. Si se da cuenta, maestra, si se da cuenta, maestro, aquí dice evaluador del programa de mejora continua del profesor Santos Rivera. No es ChatGPT, es el GPT que yo entrené. Y aquí está pues mi autoría. Dice, experto en evaluar y mejorar objetivos, metas y acciones de los programas de mejora continua. Entonces, nosotros aquí vamos a tener una conversación sobre, digamos, nuestro programa de mejora continua. Y le voy a decir, evalúa la siguiente meta. Por ejemplo, ya redactaron ustedes en colectivo. Ahorita le comparto el enlace, profe Rafael. Primero les explico cómo funciona. Ya, ya tienen redactados los objetivos, metas, acciones y quieren ver pues, que se los mejore. Copiamos una y le damos enviar. Y entonces el GPT, con el entrenamiento que recibió, va a analizar la meta que le estoy compartiendo, la meta que le estoy proporcionando, la meta que redactamos en colectivo para hacerle mejoras, para ayudarnos con las mejoras y de acuerdo a, en este caso, lo que está haciendo. ¿Qué dice aquí? Evaluando los documentos, es decir, lo que está haciendo es evaluando la meta de acuerdo al entrenamiento que recibió. Y entonces dice, evaluación de la meta. Meta propuesta. ¿Cuáles son las fortalezas de esa meta? Dice, la meta presenta varios elementos adecuados. Incluye la temporalidad, la población, el resultado esperado, unidad de medida, evidencias. Dice, por ello es una meta concreta, cuantificable, susceptible de seguimiento. Áreas de mejora. Y aquí se incluyen las áreas de mejora. Existe una imprecisión gramatical, dice la expresión, evidenciando mediante queda incompleta y aquí vienen, en este caso, algunas recomendaciones. Es necesario definir niveles de desempeño. Y aquí le va orientando, lo va apoyando, maestro, para que usted pueda redactar.
Y luego le habla aquí, le está desglosando, la viabilidad del 80% debe sustentarse en el diagnóstico. El porcentaje es adecuado como parámetro, pero será alcanzable únicamente si se consideran los resultados iniciales. Le está explicando todo a partir del entrenamiento que recibió de acuerdo a lo que nos pide la Secretaría de Educación Pública. Y entonces dice, será congruente con el programa de mejora continua siempre que responda a una problemática identificada en el diagnóstico socioeducativo, se derive de un objetivo relacionado con el fortalecimiento de la comprensión lectora. Las acciones contemplen estrategias didácticas, acompañamiento, seguimiento y evaluación, y los niveles de desempeño estén claramente definidos. Y luego aquí aparece una versión mejorada para que usted es la misma, pero aparece ya con una versión mejorada, una recomendación que le hace el GPT. Dice aquí al finalizar, aquí viene ya la versión mejorada y el indicador sugerido, número de estudiantes que avanzaron al menos un nivel de desempeño entre el total de estudiantes ubicados inicialmente por debajo de ese nivel de desempeño, lo dividimos, lo multiplicamos por 100 y de esa manera vamos a poder ver si fue demostrable o no. Es decir, todo ese entrenamiento le va a ayudar a usted, maestra, para que ustedes en su programa de mejora continua, lo que van a trabajar realmente les permita transformar, realmente les permita mejorar los procesos. Entonces les voy a compartir el enlace en el chat, se los acabo de compartir, maestros, el enlace a mi blog. Recuerden que es para ustedes, es gratis, es un regalo como parte de esto. Yo lo comparto a los maestros que tienen que adquieren mi membresía. Es un regalo para usted aquí en el curso por el tema que estamos viendo, que le va a servir en su práctica y usted no tiene que pagar, simplemente, bueno, voy a recargar la página porque usted le va a aparecer aquí. Usted va a bajar, aquí, va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a navegar y luego aquí en esta parte usted va a ingresar esa contraseña que le compartí. En este caso, la contraseña que le estuve compartiendo. No, maestra Maritza, ya es para usted. Ya es para usted, es un regalo, maestra. Usted solamente conserve el enlace. O si pierde el enlace, maestra Maritza, siéntase con la confianza de en el mes de agosto, en el mes de septiembre. Oiga, profe Santos, estuve tomando el curso de promoción horizontal con usted. ¿Se acuerda que nos regaló un evaluador de el programa de mejora continua? Por favor, me lo podría compartir nuevamente el enlace porque perdí el enlace y con mucho gusto se lo comparto, maestra. Con mucho gusto, en este caso, se lo comparto. No, profe Cristian, no caduca el acceso. No caduca, es un regalo, profesor. Entonces, no caduca el acceso, es con la intención de ayudarlos, maestros, con la intención de apoyarlos, para que ustedes puedan, en el desempeño de su función, poder apoyarse, poder mejorar. Entonces, con ese enlace, ahí van a poder ingresar y de esa manera ahí lo van probando. Y estén tranquilos porque el entrenamiento que recibió es de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a esto que les expliqué, maestros. Recibió en este caso el apoyo. Sí, maestra, en el caso de la plataforma de estudio, esta sí es por tiempo limitado, esta sí, porque el objetivo de esta plataforma de estudio guiado es prepararnos para el examen. Y en este caso, pues yo tengo que pagar licencias para mantenerla en línea, para que se pueda estar usando. Entonces, terminando nuestro objetivo 15 días después del examen, pues ya terminaríamos el curso. Pero, por eso le digo, el enlace después me lo puede solicitar después del curso, más adelante. Oiga, profe, nos regaló esto y con mucho gusto yo se lo comparto nuevamente por si le sirve, maestra. Bien, maestros, pues hasta aquí la clase del día de hoy con ese obsequio que espero les sea de ayuda más adelante que lo puedan utilizar, que si les sirve, ahí está adelante. Sí, maestra Maritza, buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Yo recomiendo guardarlo en sus marcadores de la búsqueda. Bueno, es lo que yo hago y selecciono como la estrellita que tiene ahí a un lado y ya con eso queda ahí listo. Muchas gracias. Excelente. Es muy amable. Con gusto, maestra, con gusto. Bien, maestros, pues muchísimas gracias por su tiempo en la clase del día de hoy. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Hasta pronto. Gracias, Gracias. maestro. Hasta luego, maestro, que esté bien. Bendiciones. Hasta Linda pronto, noche, hasta hasta mañana. luego. Buenas noches, Muchas gracias, compañeros. maestro. Gracias, Buenas maestro. noches a Buenas todos. noches a todos. Bendiciones. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga. Gracias, maestro. Buenas noches. Adiós, profe. Adiós.